Y como todos los días jueves, y del Consejo Editorial de Radio Sucre, el doctor Fidel Márquez. La nota de hoy, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Buenos días, economista Calderón. Buenos días a todos nuestros oyentes en este jueves. Jueves ya 3 de septiembre. Noveno mes del año, faltándonos solamente el último cuatrimestre para culminar este año 2020. Último año del gobierno de Lenín Moreno también. Y en estos días recibimos la noticia esperada y grata del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desembolsos, que en este acuerdo técnico, donde juega un peso muy importante la geopolítica, a mi modo de ver, a nivel internacional y las relaciones del gobierno con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para el apoyo de que se pudiera dar este préstamo, donde la característica fundamental son los 4.000 millones de dólares que nos entrará este año y que permitieron que se finiquitara o se llegara ya con la aprobación de más del 98% o el beneplácito de más del 98% de los tenedores de bonos soberanos en el segmento que se estaba reestructurando de 17.500 millones de dólares, para que aflojar el flujo, disminuir las presiones de liquidez por parte del fisco ecuatoriano para enfrentar los déficits que se tienen. Y ya estamos viendo, o se vio, un primer resultado que es importante que todos un poco entendamos. Nosotros cerramos el 2019 con o mejor dicho, hace un año atrás, el 3 de septiembre de 2019, nosotros teníamos un riesgo país de 657 puntos. En marzo de este año, el riesgo país nos llegó a 6.063 puntos. Es decir, un crecimiento por encima del 800%, un poco más de 900 diría yo. El 1 de septiembre, ya con el anuncio del acuerdo con el fondo y el beneplácito para los tenedores de bonos que estaban en la reestructuración, el riesgo país nos bajó a 2.170 puntos, es decir, bajó casi 70%. Y ayer cerramos la jornada de riesgo país con un pequeño repunte de 10 puntos de 2.180. ¿Pero qué significa esto? Que podemos, cualquier situación que se debe seguir mejorando y cualquier necesidad que pueda tenerse de recursos para el país, se pudieran emitir en mejores condiciones, hacer solicitudes de deuda en mejores condiciones. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos abre no solamente para estos 6.500 millones de dólares, sino también para que otros organismos multilaterales de crédito, en la situación que estamos viviendo, nos puedan dar una ayuda y pueda flexibilizar un poco el acceder a determinados recursos frescos para la economía nacional. Por supuesto que esto lo tenemos que también entrar a ver, que este alivio va a permitir, entre otras cosas, y estos recursos, poder entrar a la reestructuración y renegociación con China, que el gobierno está hablando que en los próximos días o pudieran nosotros llegarnos un desembolso de una deuda también con China de 2.000 millones de dólares. Hay que ver las condiciones de ese endeudamiento, que también vienen a aliviar un poco la situación de recursos, porque quiero recordarles que atraso en pagos al personal, el gobierno tiene en estos momentos atraso por 363 millones de dólares.
tiene atrasos en gastos financieros por 818 millones de dólares, tiene gastos de capital atrasados de acuerdo al presupuesto en 921 millones de dólares, gasto corriente 1.507 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que tiene atrasos que tiene que cubrir por cerca de 3.600 millones de dólares, un poquito más. Entonces, esta situación nos lleva a nosotros a pensar que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un gran alivio para los problemas de fisco que tiene el gobierno y financiar conjuntamente con el no pago de intereses que se tienen que hacer este año y por el traspaso de los servicios, la situación del fisco ecuatoriano en este año. Pero la pregunta que nos hacemos y que tenemos que hacernos todos, está bien esta ayuda, este juego geopolítico que se ha dado, que como se diría, los planetas se nos alinearon y entonces nosotros podemos, bajo estas condiciones, poder sortear la problemática del déficit fiscal que tiene el gobierno. Pero como siempre en economía tenemos que analizar más allá de la situación, esto nos permitiría, señores, solucionar el problema del financiamiento de hoy en día. Pero si no cambiamos nuestras estructuras y no cambiamos nuestras formas de hacer los gastos y no cambiamos de hacer eficiente nuestro Estado, seguiremos entonces, señores, a la vieja usanza y en las condiciones que nos pasó ya en la década de los años 80 y 90, no solamente al Ecuador, sino a casi toda la región latinoamericana, de que no sabemos utilizar los préstamos que recibimos, y mientras tengamos altos niveles de centralismo, altos niveles de corrupción y no seamos eficientes en el uso de los recursos del Estado, evidentemente que no tendremos buena salud fiscal nunca. Entonces, el pensamiento nuestro tiene que estar, en primer lugar, que hay que pensar fuera de los caminos trillados, hay que pensar por nuevas opciones, tenemos que pensar en nuevos esquemas y en plantearnos reformas estructurales de fondo, que es lo que tenemos que exigirle a los próximos gobernantes, que nos presenten cambios estructurales reales y que nos digan no tanto el qué, sino el cómo se tiene que hacer y lograr el desarrollo sustentable en el Ecuador. Muchas gracias. Como todos los días jueves, y del Consejo Editorial de Radio Sucre, el doctor Fidel Márquez.